Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a seguir viendo el tema que habíamos empezado, que era toda la intervención fisioterapéutica o fisioquinésica en otro tipo de ámbitos, quizás mezclados con la UTI, posterior a la UTI, eh, que son las salas de internación y también, digamos, una mirada más global de los pacientes. Ahora nos vamos al tema de rehabilitación en neurocirugía. Empecemos básicamente por el concepto de neurocirugía. La neurocirugía es una ciencia médica que va a estudiar todas aquellas enfermedades que afectan al sistema nervioso, que requieren o pueden requerir un tratamiento quirúrgico en algún momento de su evolución. Está muy conectada a la neurología porque muchas de las enfermedades necesitan de ambas especialidades. El tratamiento quirúrgico siempre requiere una estructura o una infraestructura intrahospitalaria muy puntual porque necesita quirófanos, necesita el servicio de anestesia y reanimación y necesita la unidad de cuidados intensivos y también el resto de la infraestructura hospitalaria que son las salas comunes, ¿no es cierto? Y la contención ambulatoria del paciente. Otros recursos de los cuales precisa la neurocirugía son recursos humanos y, como decía recién, la infraestructura hospitalaria que tenga que ver con las especialidades o las subespecialidades que pueden estar relacionadas con el tratamiento del sistema nervioso. Acá se hace referencia que no solamente requiere al neurocirujano, sino que también requiere a todos aquellos profesionales que lo van a atender al paciente, a veces prequirúrgico o a veces postquirúrgico. Hablando de todos los distintos tipos de médicos que lo pueden necesitar, ya sea terapistas, anestesistas, si hay alguna otra especialidad que deba operar junto con el neurocirujano, como por ejemplo un traumatólogo, nos va a necesitar a nosotros, los fisioterapeutas, en todos los estadios del paciente, prequirúrgico, postquirúrgico, a largo plazo también, fonoaudiología, nutrición, psicología, psiquiatría, etc. Entonces, va a ser un paciente que va a tener necesidad de un equipo multidisciplinar. En cuanto a los tipos de neurocirugía, como para dar una mirada global y no hacer hincapié en una o en otra, porque si no, no terminaríamos nunca, lo más importante es destacar que la función de la neurocirugía siempre va a tratar de recuperar al paciente, ya sea la estructura o la función de la zona que está afectada del sistema neurológico. Entonces hay tres tipos de neurocirugía en base a esta función, que es la función reparadora, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchas veces necesitamos una reconstitución de cráneo, de columna o de meninges que pueden estar dañadas por causas congénitas o traumáticas, por ejemplo, una craneoestenosis o un aneurisma cerebral o un defecto cutáneo óseo provocado, por ejemplo, por un traumatismo craneoencefálico. Las neurocirugía de tipo exerética, que es cuando nosotros vemos que se realiza una retirada o una extirpación de tejidos o sustancias extrañas acumuladas, por ejemplo, el retiro de un tumor, la evacuación de una hemorragia, la evacuación de un absceso cerebral. Y la funcional, que son aquellas cirugías que inciden directamente sobre el parénquima, sobre el tejido nervioso. Les voy a dar un ejemplo muy claro. En la enfermedad del Parkinson se realiza una cirugía en donde, como nosotros sabemos que esta patología hay grupos de neuronas que están perdidas y empiezan a hacer funcionar mal otro grupo de neuronas, en donde pueden exacerbar o frenar actividad neurológica, dando, por ejemplo, temblores, falta de movimiento y todo lo demás que sabemos de la enfermedad del Parkinson, hace que esto se rompa un equilibrio muy indemne que tienen que deberían tener estas funciones neuronales,
Y entonces lo que se intenta con la cirugía de Parkinson es inhibir, ¿sí?, o excitar algunos núcleos neuronales, ya sea inhibir lesionándolos o estimulándolos, para que puedan tener una mejor equidad y un mejor balanceo en su función con las otras neuronas. La característica de esta cirugía, como muchas otras a nivel de cirugías funcionales, de neurocirugía, es que se hace con el paciente despierto, ¿sí? Y en todo momento se va evaluando al paciente para ver en qué momento dio resultado, ya sea la inhibición o la estimulación de ciertos centros neurológicos. Para otro tipo de clasificación, digamos desde otra mirada, hay una clasificación que incluye el tipo de patología o el instrumento que se utiliza en la intervención quirúrgica, que ahí, bueno, se desprende otra clasificación que puede ser la microcirugía vascular, obviamente a nivel de todo el sistema nervioso, neurocirugía tumoral, neurotraumatología, neurocirugía estereotáxica y funcional. La neurocirugía estereotáxica es una cirugía que es mínimamente invasiva, ¿sí?, que usa un sistema de coordenadas para, digamos, un sistema de coordenadas tridimensionales para poder localizar estructuras corporales muy específicas y sobre ellas realizar el procedimiento quirúrgico. A veces se acompaña de la utilización intraoperatoria de o radiografías o tomografías. Se utiliza muy específicamente en neurocirugía y en algún otro tipo de toma de muestra de biopsias. La radiocirugía, la neurocirugía pediátrica de adulto, del adulto mayor, la neurocirugía de columna vertebral en toda su extensión. Y así también podríamos hablar de otro tipo de clasificaciones, pero digamos que estas dos serían las más comunes. Es importante que tengan en cuenta que el abordaje de este tipo de paciente, el paciente neuroquirúrgico, es integral, ¿sí? Porque todo paciente que tiene una afección neurológica, sobre todo aquellas que son de instauración abrupta, como por ejemplo algo traumático, hace que el paciente sufra una desadaptación, puede tener una inhibición o una detención en el curso de la personalidad del individuo. Entonces es muy importante que tengamos siempre presente el equipo multidisciplinar y dentro de esto el tratamiento y el abordaje psiquiátrico y psicológico y también la activa participación de la familia para, digamos, complementar el tratamiento del paciente. El trabajo mecánico que tiene el organismo resulta de una colaboración muy íntima entre el aparato locomotor y el sistema nervioso. Entonces, es importante que la rehabilitación neurológica englobe diferentes aspectos, tanto físicos como cognitivos, sociales, vocacionales, adaptativos y reeducacionales del paciente. Pensemos que en diferentes tipos de neurocirugías el paciente muchas veces, debido al daño que ocasionó la noxa, se tiene que enfrentar a muchas secuelas y algunas van a quedar de por vida en ese paciente. Entonces, en nosotros digo todo el equipo, está en poder ayudar al paciente a adaptarse a esta nueva realidad que le sobreviene muchas veces después de una neurocirugía. Y este equipo y nosotros tiene que estar presente en todas las etapas del paciente, tanto en la etapa hospitalaria, ¿sí?, ya sea prequirúrgica o posquirúrgica, posterior a la alta hospitalaria, y también en su reinserción a la vida, tanto en las actividades de la vida diaria como laboral, social y en todo lo que conlleva la atención ambulatoria, que esto quiere decir. En la fase hospitalaria, el inicio del tratamiento rehabilitador suele darse entre las primeras 24 a 72 horas, ya que muchas veces es bien tolerado en este momento, no tiene ningún efecto adverso,
pero siempre y cuando yo tenga un paciente estabilizado, que no haya presentado complicaciones inmediatas, intercurrentes y que esté en condiciones, muchas veces necesito que esté en condiciones de colaborar con el tratamiento. A veces lo encuentro por primera vez al paciente, digamos, en sus 24 horas postquirúrgicas y todavía está inconsciente, entonces, bueno, obviamente mi abordaje fisioterápico de un paciente inconsciente va a ser diferente a medida que el paciente vaya despertando, obviamente mi abordaje va a cambiar y mi mirada hacia ese paciente va a cambiar y voy a ir readaptando el protocolo de tratamiento al paciente que vaya teniendo en cada momento, por supuesto. El médico, el cirujano, el médico terapista es quien determinan, son ellos quienes determinan cuándo va a iniciar el tratamiento del paciente, porque primero necesitan una estabilidad clínica. Los pilares para la rehabilitación neurológica son múltiples y, como digo, son multidisciplinarios, pero hay 3 pilares muy importantes que son la actuación de la fisioterapia, la terapia ocupacional y la fonoaudiología. Todo esto pueden darse en estadios muy tempranos postquirúrgicos. Al alta hospitalaria y al tratamiento ambulatorio del paciente tenemos que tener siempre un protocolo para cada tipo de patología, para cada tipo de postcirugía, porque no es lo mismo tener un paciente operado con una cirugía, un paciente con parálisis cerebral, por ejemplo, un niño con parálisis cerebral con una cirugía de multinivel, a tener un paciente operado de columna lumbar, a tener un paciente operado de columna cervical, a tener un paciente con un traumatismo cráneoencefálico grave que le han retirado, quizás hasta ha perdido sustancia de tejido nervioso incluso. Entonces me voy a encontrar con diferentes tipos de pacientes, con diferentes evoluciones y por eso voy a tener que personalizar el tratamiento kinésico o fisiokinésico a cada tipo de paciente neuroquirúrgico. La intensidad, vamos a hablar algo muy global, pero el paciente neurológico postquirúrgico necesita un tratamiento intensivo. Entonces, una situación ideal muchas veces, ya con un paciente estable clínicamente y fuera del hospital, podríamos hablar de un paciente con 3 horas diarias de rehabilitación en distintos tipos, o sea, también integrar la rehabilitación kinésica, después ir a una rehabilitación de fonoaudiología y una rehabilitación de TO o terapia ocupacional. También teniendo en cuenta cómo la voy a mediar en cada caso, ¿verdad? Y cómo me voy a coordinar con los distintos profesionales para abordar al paciente. Hay que tener cuidado porque no todos los pacientes van a tolerar tiempos prolongados de tratamiento, pero bueno, se cree que 3 horas diarias para un paciente es lo ideal para tener un tratamiento intensivo y no cansarlo demasiado. Pero esto lo vamos a ir planteando individualmente en cada caso. Aumentando el tiempo de terapia en los 6 meses primeros postquirúrgicos, muchas veces logro significativas mejoras en la independencia de las actividades de la vida diaria y una de las cosas que más se ha visto en distintos tipos de abordajes neurológicos postquirúrgicos es la marcha, que es algo, digamos, muy complejo de lograr en muchos pacientes, en algunos quizás no lo pueda lograr y me tenga que, digamos, remitir a distintos tipos de transferencias o dependiendo la secuela con la que haya quedado cada paciente, pero bueno, en muchos casos cuando se logra la marcha, se cree que los primeros 6 meses intensivos de terapia, la marcha es una de las cosas que más se beneficia. En cuanto a la duración, yo tengo que el mayor grado de recuperación neurológica es en los 3 primeros meses y el mayor grado de recuperación funcional de mi paciente es, como decía recién, en los primeros 6 meses. Pero cuando yo tengo un paciente secuelado, la adaptación a esa secuela, esa discapacidad o esa incapacidad que el paciente le quedó y la reintegración de ese paciente suele llevarle mucho más tiempo, incluso varios años de su vida. En algunos casos es muy, muy importante, digo en algunos casos porque no podemos generalizar en todos, pero es muy importante la asistencia en el primer año postquirúrgico. Hay pacientes que lo necesitan, hay pacientes que no, pero en la mayoría de los casos
Una neurocirugía, al tocar un tejido noble, necesita una gran rehabilitación y una larga rehabilitación. Entonces, el primer año postquirúrgico suele ser crucial. Entonces, tengo que tener presente siempre la adaptación del paciente cuando va a volver a su casa, cómo voy a adaptar su casa o cómo voy a educar a la familia también para adaptar la casa, la reinserción social del paciente y también tener en cuenta de poder diagnosticar aquellas complicaciones que se me den a lo largo de todo el tratamiento, de todo ese primer año, para poder tener un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz de las complicaciones. Entonces esto sugiere que el equipo multidisciplinario, no solo el fisioterapeuta, sino todos, debemos dar un sistema de seguimiento a largo plazo en este tipo de pacientes, siempre tratando de controlar paso a paso los tratamientos ambulatorios y también aquellas complicaciones que puedan surgir. Y bueno, para finalizar, hablamos de las herramientas. Si tuviéramos que dar ejemplos de cada tipo de neurocirugía, podríamos estar muchísimo tiempo hablando de cada protocolo. Así que vamos a hablar en general. En líneas generales, para el paciente neuroquirúrgico, es importante controlar y tratar el dolor, que es lo más importante en casi todos los pacientes que pasan por una cirugía, para poder lograr la colaboración del paciente. Algo a no perder de vista es el tratamiento de la cicatriz en todos sus momentos. También en este tipo de pacientes es importantísimo trabajar sobre la alineación de los distintos tramos del cuerpo, de todo lo que es la alineación corporal, de los ejes corporales, y trabajar muchísimo sobre el esquema corporal desde el primer momento que yo abordo un paciente consciente, porque el esquema corporal puedo trabajarlo con un paciente inconsciente a través de distintas maniobras, pero cuando el paciente se hace consciente, el esquema corporal y la alineación es una de las cosas a tener en cuenta como premisa. Movilizaciones todas las que conocemos, pasiva, activa asistida, activa, resistida. Los estiramientos son sumamente importantes para darle libertad articular y libertad muscular al paciente. La reeducación de la marcha, la motricidad fina, son ítems que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde las primeras etapas en el hospital para luego seguirlas mucho más avanzadas y exigentes ya en una fase ambulatoria. La motricidad fina también es algo que yo tengo que tener muy en cuenta porque también tenemos que pensar que un paciente neuroquirúrgico puede ser un paciente operado de un trastorno cerebeloso. Entonces también tengo que tener en cuenta qué trastornos o qué ataxias me voy a encontrar en ese paciente cerebeloso y cómo voy a hacer para trabajar todo esto. Me voy a ayudar de aparatos de fisioterapia, me voy a ayudar de mecanoterapia, necesito muchas veces trabajar con poleas, necesito trabajar con grúas, necesito trabajar con máquinas de distintos tipos, ya sean cintas, paralelas, muchas veces necesito la ayuda del ultrasonido en pacientes que hacen hidroterapia, que es otra terapéutica muy utilizada en la parte ambulatoria, en neuroquirúrgico, se hace ultrasonido subacuático. Entonces, tengo una amplia gama de cosas a partir de la aparatología que yo puedo utilizar y siempre tratando de que sean de alta tecnología y de última tecnología, por supuesto, con el conocimiento que esto conlleva. Hidroterapia sabemos que es toda una técnica dentro de la fisioterapia, es toda una especialidad, y más si me voy a dedicar a un paciente neurológico, y dentro de los pacientes neuroquirúrgicos me voy a dedicar o al niño que viene de una cirugía con una parálisis cerebral y una cirugía multinivel, o al paciente que tuvo una hemorragia y fue evacuada y quedó con alguna secuela, una hemiparesia, una hemiplegia, o al paciente que viene de una cirugía de columna lumbar por una hernia discal. Y la hidroterapia es un recurso que sirve para todo este tipo de pacientes y tiene una grandísima utilidad. Por supuesto, los grandes conocimientos de esto en cuanto a la temperatura del agua, cómo tiene que estar adaptada a las piletas, etc. Y bueno, ni hablar de las técnicas neurológicas específicas que puedo nombrar miles, las más conocidas, Bobat, Kabat,
tenemos un montón y cada una se puede adaptar a los distintos momentos del paciente. Hay un montón de técnicas que la puedo hacer con el paciente en terapia intensiva totalmente inconsciente y hay otras que necesito que el paciente me pueda responder o me pueda colaborar y las puedo adaptar y mezclar a todas estas técnicas. Yo en la misma sesión puedo usar un montón de técnicas neurológicas porque yo me propongo objetivos de tratamiento y en base a eso utilizo una gran gama de técnicas. Por supuesto, para esto hay que ser especialista y formarme en estas técnicas. Y entre todo eso, voy tratando de devolverle al paciente la actividad de la vida diaria, por lo que ensayo y propongo y me baso en protocolos de ejercicios para devolverlo a su vida diaria, para devolverlo a una vida social si es un niño que tiene que volver a la escuela, para devolverlo a si es un adulto que tiene productivo, digamos que tiene que volver a su trabajo. Entonces, digamos que yo puedo hacer un sinnúmero de protocolos de tratamiento y tiene que ser absolutamente personalizados, tienen que ser multidisciplinarios y sí o sí contar con apoyo de la familia, porque es la manera más segura de lograr los mejores resultados posibles que esa lesión me dejó o que luego de esa cirugía han quedado. Bueno, muchas gracias por su atención.